Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Y yo soy Ana. En este episodio te queremos contar algunas de nuestras historias favoritas de este año para que practiques escuchar español. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Bienvenidos, espero que estén súper bien. Estamos muy contentos de hacer este episodio y contarles algunas de nuestras historias que han sucedido este año, aunque apenas vamos en enero. Sí. Ha sido un mes lleno de cosas y de sorpresas y de historias increíbles. Entonces queremos contarte algunas para que escuches cómo es contar una historia en español, para que practiques simplemente escuchar español, nuevo vocabulario, y te voy a poner un reto de comprensión. Quiero que escuches nuestras historias, que elijas una de ellas y que al final intentes decir en voz alta cuál fue la historia, qué aprendiste, y la intentes repetir para que así puedas mejorar tu comprensión. Bueno, entonces vamos con la primera historia, ¿no? David no ha dicho nada, pero ya pronto va a hablar, no te preocupes. Quiero contarte algo que me pasó así increíble, como de película casi. Resulta que tengo que presentar mis impuestos, ¿no? O sea, todo mundo necesita presentar impuestos, es un poco triste, pero bueno. El punto es que tuve un pequeño problema porque se venció, es decir, expiró una cosa que se llama FIEL, que es la... Firma electrónica avanzada. Firma electrónica avanzada que se necesita para poder presentar tus impuestos. Y entonces existe una nueva opción en donde ya no tienes que ir a una oficina a hacer el trámite, lo cual odiamos. Exactamente. Y bueno, aquí debo confesar, amiguitos míos, yo soy el que hago esas cosas para Ana y se me pasó la fecha. Se me olvidó que este periodo de 4 años que dura la FIEL tenía que renovarla y ya no lo hice y por lo tanto Ana tenía que ir o a la oficina o en este nuevo modelo en donde puedes como subir tu información a una plataforma muy extraña, muy extraña. Ahorita te voy a contar por qué. Y ellos mágicamente lo renuevan después de que lo valida un humano, creemos. Y te digo que es muy extraño porque los pasos son sencillos, entre comillas, porque te dice, ten a la mano tu celular, vas a necesitar tu identificación oficial y vas a necesitar grabar un video selfie. Ok, no suena tan mal. Entonces, en un momento te dice, sube tus documentos, y aquí subo mi error. En vez de tomar una foto, subí los documentos escaneados, pero no decía. Sí, como un PDF, ¿no? Exactamente. Y entonces el punto, para no hacerte el cuento largo, es que no funcionaba. Mi cuenta estaba completamente bloqueada. Y tuvimos que ir a la oficina al final y ellos no entendían qué pasaba. Tuvimos que hablar por teléfono. Nadie sabía cuál era el problema. Parecía que mi cuenta estaba completamente bloqueada. Y eso es terrible porque tú dirías, ay, qué bueno, no presentar impuestos. Pero no, es peligroso no presentar impuestos, ¿no? Entonces tuve que ir a la oficina. Hay 2 en Querétaro. Hay una que no siempre hay mucha gente y esa es mejor, y hay otra en donde siempre hay muchísima gente, hay filas y filas en la calle afuera esperando su turno, pero yo tenía que ir a esta específicamente. Entonces me preparé, agarré mi coche, llegué a tiempo y todo eso. Sin beber limón, tuve que ir yo sola. Y entonces vi que había gente en la puerta como preguntando, oye, necesito hacer esto, ¿me formo en esta fila o me formo en esta fila? Y había muchas personas, trabajadores de ahí, obviamente, porque traían un chaleco que decía el nombre, pues, de la institución, SAT, y todos ellos estaban ocupados hablando con diferentes personas y había un señor que no tenía su chaleco ni nada, simplemente estaba parado en la entrada y me dijo, ¿tú a qué vienes? Y yo, es que no funciona mi FIEL. ¿Cómo que no funciona? Dame tus cosas. Y me quitó mi identificación, mis papeles, todo. No me permitió explicarle qué había pasado y se fue. Y se metió, pero me dejó a mí afuera en la calle. Y yo así de, ¿dónde están mis papeles, mi identificación? Esperando.
Después de un rato salió y me dijo, ven por favor, y me dejó entrar y me dijo, a ver, ¿cuál fue el problema? Y le empecé a explicar, pero a la mitad de mi explicación me dijo, espera, y siguió hablando por teléfono. Y yo estaba pensando como, ¡qué grosero! ¿Por qué no me deja explicar qué es lo que está pasando? No me está poniendo atención. Y se fue, siguió hablando por teléfono y después de un buen rato salió y me dijo, tu cuenta está bloqueada, pero fue tu culpa. Y yo, ¿por qué mi culpa? Y me explicó y me enseñó en su teléfono que mi identificación no era una foto, sino un documento escaneado, un PDF. Y me dijo, entonces el sistema pensó que alguien estaba intentando robar tu identidad y por eso tu cuenta está bloqueada. Pero yo estoy aquí, te estoy viendo, sé que eres tú, entonces lo que necesitas hacer es esto. Me dijo todos los pasos que tenía que seguir y me dijo, cuando tengas el número de folio de ese trámite, puedes venir aquí conmigo. Y yo así como de, ok, pero ¿usted quién es? ¿Cómo se llama? Y me dijo, estoy ahí. Y señaló la pared y decía, encargado. Y una gran foto de él y su nombre. Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor es el gerente o algo así como... Bueno, entonces ya escribí su nombre. Muchas gracias, hasta luego. Y me fui. Y después cuando vine a casa, le conté a David la historia. Y sí, y yo dije, eso suena como que es más que un gerente normal, ¿no? Me dije, a ver, ¿cómo se llama? Y obviamente nuestro amigo Google nos dio toda la información. Pues resulta que este señor no era cualquier personaje, era el personaje del SAT en el estado de Querétaro. Es la persona más importante del estado. No recuerdo su nombre, pero resulta... Yo sí, pero no lo voy a decir. Pero resulta que Ana tuvo la coincidencia de que las personas que tenían que atenderlo, justamente un segundo antes, se ocuparon y esta persona que no tenía que estar ahí... Claro, su trabajo no es estar afuera en la puerta. De hecho vimos si tiene como entrevistas con medios de comunicación y va a otros lugares del país. Entonces realmente que estuviera ahí en ese momento, que estuviera en la puerta, fue una gran coincidencia. Y la verdad es que ya entendiendo cuál fue el problema, y él me lo dijo, literalmente él era el único que podía resolver mi problema. Imagínate, el único. Y también, pues justamente hubiera sido difícil que otra persona entendiera el problema. Nos dimos cuenta, nadie entendía cuál era el problema. Solamente él pudo entenderlo y él personalmente tenía que hablar por teléfono con las oficinas centrales en Ciudad de México y solicitar personalmente que desbloquearan mi cuenta. Entonces, de verdad que fue una gran bendición que esa persona estuviera ahí, que esa persona atendiera mi caso y que me ayudara. Finalmente, después de hacer el trámite, volví a la oficina, lo busqué y nadie me creía que él me dijo, búscame. Porque le dije, vengo aquí, voy a hablar con tal persona. ¿Quién te dijo? Y yo, él me dijo. Y ellos, todos él así, te dijo. Él es muy importante para un mortal como tú. Él es muy importante porque habló contigo. Y finalmente llevaron mis papeles a la oficina de la persona y la persona dijo que sí, entonces ya me dejaron pasar y yo estuve esperando en la sala de espera. 2 horas. 2 horas y estaba muy nerviosa porque dije, esta persona es muy importante, ¿qué tal que se va a comer o que no está o algo así? Entonces ya le pregunté a los empleados y me dijeron, no te preocupes, él está aquí, esa es su oficina. Entonces cuando me dijeron cuál era su oficina, yo casualmente fui caminando hacia allá y como es de cristal, empezaba así a mirarlo un poquito y cada vez que él se levantaba de su lugar, yo también me levantaba de mi lugar y estaba lista para hablar con él si era necesario. Y ya, después de 2 horas, finalmente me hizo pasar a su oficina. Una oficina muy grande con un montón de cámaras de seguridad y todo. Y yo me sentí muy importante. Me explicó cuál era el tema y me dijo, listo, tu problema está resuelto. Pero fue súper amable. Me dijo, si hay algún problema, puedes regresar y puedo ayudarte. Y yo, gracias, señor. Y ya me fui y sí, problema resuelto. Así es. Entonces, no confíen en David para sus temas fiscales porque se le olvida renovar. Bueno,
Esa fue una historia que fue agridulce, ¿no? Porque finalmente fue un problema que pudimos resolver con la persona más importante, pero que nos causó un poco de estrés, la verdad, ¿no? Sí, claro. Y la siguiente historia que te vamos a contar tiene que ver con algo que parecía ser mucho más agradable, que sí terminó siéndolo, y que tiene que ver con que cambiamos nuestro coche. Anteriormente, hace unos meses, habíamos cambiado por un coche híbrido enchufable. Es decir, estos coches que los enchufas a la luz y tienes un pequeño rango eléctrico y lo demás funciona con gasolina. Y la verdad es que estábamos muy felices. Este es el coche principal de Ana, por así decirlo, porque es una camioneta pequeña y es en donde transportamos mayormente a Bebé Limón. Entonces es el auto donde nos movemos más como familia, ¿no? Y estábamos muy contentos, pero nos tocó ir a servicio y ¡pum! Vale, que nos dicen, tienes que cambiar los frenos y tienes que hacer otra cosa. Y Ana había perdido la llave en un viaje de inmersión. Y nos dijeron, sí, te podemos dar otra llave, cuesta 10,000 pesos. Y es como, 10,000 pesos. No, 20,000 pesos. Algo así, era muchísimo dinero. Entonces, cuando sumábamos todo, era como es un montón de dinero entre el servicio y no sé qué, y la llave. Y se nos ocurrió que tenían unos autos en venta en seminuevos, ¿no? Es decir, estos autos que dejan a cuenta por llevarse otro coche. Y dijimos, ¿y por qué no nos volvemos un auto todo eléctrico, no? La verdad es que nos gustó mucho este tema de las cosas eléctricas y dijimos, creo que estamos listos para cambiar a un coche completamente eléctrico porque tenemos dos, uno de gasolina y uno completamente eléctrico, entonces podría funcionar súper bien para nuestra vida, ¿no? En esta ciudad. Exactamente, entonces dijimos, pues vamos a ver. Y fuimos y súper amables. La verdad es que el servicio en esta agencia es excelente. Súper amables. Nos mostraron 3 coches, 3 camionetitas eléctricas. Y Ana se enamoró de una, ¿no? Que como siempre era la más cara. Era la más cara. Y estábamos como muy cerca de decir, queremos esta. Pero la verdad es que dijimos, híjole, sí es mucho más dinero y no y además era más chiquita que la que teníamos y no iba a funcionar para nosotros. Exactamente. Entonces al final nos decidimos por el mismo modelo que teníamos, pero en versión solo eléctrica y nos gustaba mucho, entonces nos gustó mucho también la oportunidad. La agencia tomó nuestro coche a muy buen precio, muy, muy buen precio y tuvimos que dar un poquito más de dinero nada más por cambiarnos a solo eléctrico. Sí, eso estuvo genial, ¿no? Pero ya a la mera hora nos dimos cuenta de que tenía una llanta de cada marca en cada llanta, ¿no? Y eso no era lo mejor, no es muy seguro. Y dijimos, bueno, entonces vamos a cambiar las llantas. Pero como es un coche completamente eléctrico, las llantas son muy, muy específicas de coche eléctrico y las tuvimos que pedir en la agencia para que nos pudieran hacer el servicio de cambiarlas ellos mismos. Y salieron bien caras. Creo que son de las llantas más caras que hemos comprado. Sí, solo tuvimos que pagar 2 porque ellos, muy buena onda, nos dijeron, ok, estas llantas están en mal estado, te vamos a regalar realmente 2 llantas y tú pagas 2 llantas. Dijimos, suena algo decente. Pagamos por 2 llantas lo que pagarías por 4 o 5 llantas normales de otro coche. Entonces, bueno, al final se hizo, pero sí nos dolió un poquito, ¿no? Sí, entonces al final no fue tan barato como habíamos pensado que iba a ser, pero estamos súper contentos porque resulta que yo nací para manejar un coche eléctrico. Es el coche con el que más cómoda me he sentido en la vida, aunque se maneja muy diferente. Y soy súper, súper feliz con mi cochecito eléctrico, la verdad. Sí, es algo muy interesante porque cuando nos dijeron, este es un coche eléctrico, se maneja diferente, tiene una cosa que se llama manejo de un solo pedal, ¿no? Y yo lo manejé para probarlo en estas pruebas de manejo y dije, ok, se siente muy extraño, pero supongo que me voy a acostumbrar, ¿no? Y él me dijo, sí, en 2 semanas te vas a acostumbrar.
y después todo bien, ¿no? Y cuando la compramos yo le dije a David, no, yo no me la quiero llevar. Y él, pero es tu coche. Y yo, no, manéjalo tú porque es la primera vez y la agencia estaba lejos de nuestra casa y tenemos que tomar como una autopista bastante rápida. Y le dije, no quiero estar nerviosa de no entiendo este coche con Bebé Limón atrás, entonces tú manéjalo, por favor. Y él lo hizo y sí dijo, uy, la verdad es que sí está raro, se siente muy diferente al manejarlo. Y bueno, ya Ana lo manejó al día siguiente y sorprendentemente para mí, la verdad, es que ella se adaptó en una sola manejada. Es decir, sí, en 5 minutos. Fue así como, sí, entonces hagas esto y se frena y para mí fue como, sí, pero... Y pasaba todo muy suave y fue como que literalmente ella nació para manejar un coche eléctrico. Sí. Y extrañamente a mí me costó más, ¿no? Ahorita los dos podemos manejarla sin problema, pero es extraño. Normalmente yo tengo mejores habilidades detrás del volante. Exactamente. Para ti es muy fácil manejar, estacionarte todo. Para mí no tanto. Pero sí, esto es pan comido. Fue facilísimo. Y luego sucedió que justamente después de 2 semanas teníamos que ir otra vez a la agencia para cambiar las dichosas llantas, ¿no? Las llantas nuevas. ¿Y qué pasó entonces? Pues nada más fui yo con Bebé Limón porque me dijeron, va a tomar como 40 minutos. Entonces dije, ok, está perfecto, puedo ir y podemos esperar. Y llevaba un montón de libros y juguetes para Bebé Limón para entretenerlo. Aunque como es una agencia y hay muchos coches, eso es suficiente para él porque le encantan los coches, le encanta ver coches. Entonces llegué y es una agencia muy bonita, te ofrecen un café, agua, un jugo para Bebé Limón que no acepté porque es pura azúcar. Y como 3 veces o 4 te lo ofrecieron, Todos querían darme jugo para Bebé Limón y yo, no le den jugo. Y pues pasó el tiempo, pasó 1 hora y yo así como de... y nos estábamos mensajeando, yo estaba aquí en la casa trabajando y me decía, oye, ¿cómo ves? Y digo, bueno, dale 5 minutos más, dale 10 minutos más. Y de repente le dije, no, ¿sabes qué? O sea, pregunta, ya acércate y pregunta qué está pasando. Sí, entonces ya me acerqué y el gerente dijo, ok, déjame revisar qué está pasando. Y ya fue a revisar cómo iban con el coche y me dijo, no, ¿sabes qué? Es que hay demasiado trabajo y no pueden avanzar con los coches que tienen actualmente, entonces tu coche todavía no va a estar listo, así que te voy a llevar a tu casa. Y yo, bueno... Pero, pues, como traía Bebé Limón, para mí es importante que él viaje en su silla. Entonces le dije, pero ¿puedes, por favor, traerme la silla de Bebé Limón? Y él, sí, claro. Y entonces ya venía cargando la silla de Bebé Limón, trajo su coche y él intentó instalar la silla, pero él no sabía porque él no tiene hijos. Y fue como, ok, yo la instalo. Y ya al final nos subimos al coche y Bebé Limón y yo fuimos, que justamente era un coche como el que originalmente quería comprar. Y nos trajo a la casa, ¿no? Y fue ese momento incómodo en donde una parte de mí se sintió un poco culpable porque él tuvo que dejar su trabajo para llevarme a mi casa. Es muy interesante porque te trajo el gerente del área. O sea, teníamos contacto con un vendedor que era con el que estuvimos todo el tiempo y tuvimos contacto con el gerente por los temas como legales. Pero es la persona importante de esa área. ¿Y por qué él tuvo que ir, no? Fue muy extraño. Sí, fue un poco extraño y me sentí un poco culpable porque así soy, pero ya después dije, no fue mi culpa. O sea, ellos me dijeron 40 minutos, yo vine y no está listo el coche, me ofrecieron algo, está bien, ¿no? Pero también así como de, hablo con él, no hablo con él, ¿qué hago? Ya estuvimos platicando muy bien. Y eso es algo muy interesante porque en ninguna experiencia que tuvimos antes habíamos tenido ese tipo de servicio, ¿no? Si por algo tu coche no está listo o algo te dicen, no va a estar listo, tome un Uber y váyase. Y si bien te va, ellos te ofrecen pagar el Uber o llaman a un taxi que tiene como algún tipo de convenio con ellos y lo pagan, ¿no? Y ya, y te vas y listo, ¿no? Y en este caso, pues no fueron más allá, ¿no? Entonces eso fue muy importante. Y aún más extraño y que de verdad estamos asombrados con el servicio de esta agencia. Al menos en México esto no es común, no sé, en sus países. Me dijeron, no te preocupes, tú vas a tener tu camioneta hoy, a la hora que sea. Y nosotros, bueno, está bien. Y todo el tiempo por la tarde es, oye, ¿cómo van? Y dice, ¿sabes qué? Van muy lento, pero no te preocupes, tú la vas a tener. Y fue así, bueno. Y
la persona, ahora sí el vendedor, terminó trayendo la camioneta a nuestra casa. Sí, no, desde el inicio ellos nos dijeron, nosotros vamos a llevarte la camioneta. O sea, ya ni siquiera fue como regresa por ella, es como nosotros te la vamos a llevar. Exacto. Entonces fue el vendedor el que nos trajo la camioneta como a las 8 o 9 de la noche. Pasadas de las 8 de la noche en viernes, me parece. Y pues obviamente ella era fuera de su horario laboral, cosa que también agradecemos mucho. Y el área donde vivimos no es un área muy fácil para ir en transporte público, entonces supongo que tuvo que gastar en un taxi o en Uber o algo así. Entonces, y sí, fue como todo muy natural y fue, aquí está tu coche, gracias, y se fue. Y fue como, oh, ¿quieres que te lleve o algo? Y no, fue como una muy buena experiencia, Sí. a pesar de que pues las cosas no salieron bien, ¿no? Sí, estamos sorprendidos. Me sentí tan especial e importante, como princesa. Exactamente. Bueno, pues en estas historias usamos mucho vocabulario, usamos también conectores, luego, después. Te recomiendo que escuches otra vez estas historias y nota estos detalles. ¿Qué conectores usamos? ¿Cuándo usamos imperfecto? ¿Cuándo usamos pretérito? ¿Cómo nos interrumpimos el uno al otro? Toma nota de eso porque eso es lo que vas a escuchar en otras conversaciones y algo que tú puedes practicar, imitar para tus propias conversaciones en español para sonar un poquito más natural. Así que además del reto que ya te dije al inicio de terminar este video y decir en voz alta la historia que aprendiste, etcétera, también te quiero pedir que intentes contarnos en los comentarios, en un correo, lo que sea, cuál ha sido tu historia favorita hasta el momento de este año. Cuando sea que estés escuchando este episodio, cuál ha sido tu historia favorita, pero intenta imitar nuestro estilo en el sentido de que usa conectores, usa el tipo de palabras que usamos. Es como si tú estuvieras siendo David y Ana. Entonces, ese es otro reto más que puedes tomar con este episodio. Y también recuerda que siempre contar una historia también te está dando habilidades a ti, ¿no? Como pensar un poquito en cómo puedo hacer algo que ocurrió de mi vida en algo interesante para los demás, ¿no? Entonces no solo es el idioma, que obviamente es importante, todo el lenguaje que Ana acaba de decir, pero también esa como creatividad o esa manera en que puedes contar una historia. Bueno, pues es todo por este episodio. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a nuestro nuevo patrón especial, Patrick. Adiós. Adiós.